Me habían presentado la empresa, me han mostrado su portafolio y en el momento en que tuve una necesidad puntual de una investigación de mercados, me acordé y los llamé. En ese proceso llamamos a 3 empresas diferentes, hicimos un proceso de selección donde cada uno tuvo la oportunidad de hacer una propuesta, tanto económica como técnica, y los ganadores después de concursar las 3 empresas fueron ellos, no fui yo la que las seleccioné, fue un comité. Y todo fue pues decisión unánime, todo el mundo escogió Datos y Datos, les convenció más porque su propuesta fue muy interesante, fue la más convincente de todas, muy bien fundamentada tanto técnica como estructuralmente lo que nosotros estábamos esperando. En el año 2012, cuando nos encontrábamos realizando nuestro tradicional estudio de oferta y demanda de Cali y su área de influencia, necesitábamos un nuevo proveedor debido a que nuestro proveedor anterior pues ya no tenía la calidad que estábamos necesitando en los datos para lograr los objetivos que queríamos. Entonces en el año 2012 realizamos una serie de cotizaciones con varias empresas. Nosotros estábamos tratando de ingresar al mercado de productos desechables, la parte de consumo masivo. Nosotros, digamos que en la empresa estábamos dedicados a la parte industrial y estábamos haciendo una inversión grandísima en otras tecnologías de productos desechables. Necesitábamos identificar cómo estaban los competidores, quiénes eran los principales distribuidores, los mayoristas, cuáles eran los centros de concentración de compra de productos desechables, y por esa razón contratamos un censo de productos desechables. Decidimos que la empresa proveedora del censo a hogares iba a ser Datos y Datos por la confianza que nos generó en la calidad de los datos que nos iba a permitir lograr los objetivos que queríamos ese año. El censo se realizó inicialmente en la ciudad de Cali, posteriormente hicimos Bogotá, Medellín, Eje Cafetero, y también utilizamos el servicio de la georreferenciación. El servicio que se contrató con Datos y Datos fue la realización del censo a hogares, tanto de Cali como de área de influencia. Nosotros definimos una muestra representativa y ellos eran los encargados de realizar la dispersión de la muestra y la recolección, y después de que nosotros hubiéramos procesado los datos, Datos y Datos era el encargado de realizar unos mapas donde pudiéramos visualizar y fuera mucho más amigable mostrarle los resultados a nuestros afiliados. Con el censo identificamos principalmente cómo estaban los competidores en el canal, cuál era su cobertura directa, cuál era su cobertura indirecta, cuántos distribuidores tenían, cómo estos distribuidores llegaban en la cadena hacia abajo, qué tan intensa era la distribución de uno u otro. Nosotros tenemos principalmente 2 competidores grandes y eso era lo que queríamos conocer básicamente, todas sus fortalezas y debilidades. Identificamos el tipo de portafolio que había dependiendo de qué tan hacia adelante estaba en la cadena, porque allí se identificó distribuidores, subdistribuidores, minoristas, mayoristas y minoristas, y digamos que el portafolio cambia en la medida que la cadena baja hacia adelante. Adicionalmente identificamos dónde estaban esos distribuidores, identificamos quién era la persona encargada del punto. En algunas ciudades, eso fue en Cali, identificamos cuál era el servicio que prestaba el competidor. Se logró georreferenciar toda esta información para poder, a través de esta alternativa, ver cómo estaban distribuidos en las ciudades. Adicionalmente, se identificaron nuevas concentraciones en sitios que nosotros pensábamos que probablemente no tenían afluencia de productos desechables, como fue en los corredores importantes donde se iban desarrollando en las grandes ciudades principalmente, que empiezan a crecer.
Entonces, por ejemplo, iniciamos en las galerías y 1 kilómetro a la redonda de ellas hacer los censos, pero luego al empezar a recorrer estos puntos se logró identificar que habían otras vías en donde podíamos tener unas oportunidades interesantes de ventas de productos. Adicionalmente, vimos la participación de las marcas nuestras y de las de la competencia y las brechas que teníamos frente a ellos. La distribución nuestra no es una distribución directa, sino a través de distribuidores, o sea que es indirecta. Por esa razón fue importante conocer los clientes de los distribuidores, cuál era la cobertura en las distintas ciudades y qué clientes potenciales tenían ellos para empezar a hacer un trabajo de campo bien intenso con ellos. O sea, nosotros los datos nos sirven principalmente para 3 cosas. La primera es para realizar una caracterización socioeconómica de los hogares habitantes en Cali y su área de influencia. La segunda es para calcular una cifra muy importante que es la demanda potencial de vivienda en esos municipios y finalmente para calcular la demanda efectiva, que es el dato con el cual los constructores de la región determinan cuál va a ser su proyección para el próximo año y así poder establecer metas de comercialización, tipo de proyectos que van a sacar al mercado. Este estudio finalmente es la hoja de ruta para el sector constructor en los años venideros, dependiendo de cuándo se realice. El soporte y la comunicación fue en 2 vías y bien intenso. Es importante que uno como cliente participe y haga los acompañamientos, sobre todo los iniciales, porque hay que darle herramientas a la persona que está haciendo el censo para poder que levante la información de una manera correcta. El que conoce el mercado es uno como cliente, pero los que conocen cómo recoger los datos son ellos. Entonces, cuando uno hace un equipo de trabajo en donde las 2 empresas buscan el objetivo común pero de manera participativa, se logran muy buenos resultados. Uno de los aspectos que más valoramos de Datos y Datos desde Camacol Valle, aparte de la calidad de la información, de la confianza que se tiene en los datos, es la posibilidad de interactuar continuamente con las personas que hacen parte del equipo de trabajo de Datos y Datos. Eso lo que permite es que cada vez que detectemos que de pronto hay algún tipo de problema o que de pronto se debe cambiar un tipo de metodología, pues nos podamos comunicar inmediatamente y hayan cambios que nos permitan no esperar hasta el final del proceso para corregir ciertas cosas. Esto lo valoramos tanto que desde el año 2014 Camacol Valle decidió realizar una alianza estratégica con Datos y Datos, convirtiéndose en digamos que en un bloque para la realización de estudios de investigación de mercados para el sector constructor en la región. La principal fortaleza es la veracidad de los datos. Yo personalmente hice trabajo de campo con ellas, donde pude validar que efectivamente los parámetros que nosotros habíamos definido cuando les dijimos queremos que identifiquen determinados establecimientos con estas características y estos son distribuidores, estos son mayoristas y estos son minoristas, quería validar que eso en verdad se estaba dando y que quedaran bien clasificados para que los datos efectivamente cuando los procesáramos dieran las respuestas que nosotros necesitábamos. Cuando hicimos esas validaciones en las distintas ciudades, efectivamente encontramos que los datos estaban correctamente tomados. Yo creo que esa es una fortaleza muy importante porque las decisiones se basan en que la información sea la correcta. Las principales fortalezas de Datos y Datos son la confiabilidad en los datos. Nosotros sabemos que ellos realizan el 100% de las visitas establecidas desde un inicio en una muestra, etcétera, visitan hogar por hogar. En segundo lugar, cuando nosotros realizamos la verificación de los datos y detectamos de pronto algunos inconvenientes, tenemos la certeza que ellos lo que hacen es ir al campo, volver y verificar esa información, brindándonos a nosotros la seguridad de lo que estamos procesando y finalmente los resultados que vamos a tener son 100% confiables. La tercera fortaleza que tienen es los mapas. Realmente, digamos que ver los resultados muchas veces
Digamos que datos económicos se vuelven muy pesados cuando son solamente tablas, pero ya tenerlos en mapas hacen que, digamos que digerir esa cantidad de datos sea mucho más amigable, mucho más fácil, y Datos y Datos realmente tiene, digamos que un equipo para la realización de mapas bastante interesante, y uno logra ver pues cosas muy importantes a partir de esa georreferenciación. Sí, yo contrataría nuevamente a Datos y Datos. De hecho, en alguna oportunidad posterior a ese estudio los contratamos para identificar unos precios en una ciudad específica. Son muy buenos en la parte de recolección de datos. Sí, contrataríamos de nuevo los servicios de Datos y Datos. Seguramente para este año 2014 realizaríamos el estudio de oferta y demanda para Cali, su área de influencia, año 2014. Los recomiendo abiertamente y los volvería a contratar. Claro que recomendaríamos los servicios de Datos y Datos. Vemos que primero es nuestro aliado estratégico y segundo, venimos trabajando con ellos desde el año 2012 y esperamos que nuestro trabajo, sobre todo, digamos que en el estudio de oferta y demanda que publicamos anualmente, continúe durante muchos años más. Obviamente eso depende de la calidad y del servicio desde Datos y Datos, pero no tenemos duda alguna que eso seguirá con los estándares que estamos manejando actualmente.